Queridos estudiantes, empezamos hoy esta clase que es la segunda de la unidad 2B de Epistemología y Psicología Genética. Bueno, hemos preparado la clase, el equipo de Luciana Schneider y el mío, Laura Romera. Queremos contarles también que nosotras nos conocimos siendo estudiantes, luego ayudantes de Psicología Educacional, después continuamos siendo adscriptas, profesoras, y bueno, hace más de 20 años que trabajamos juntas, que lo disfrutamos mucho, y esta clase ha sido muy significativa porque seguimos asumiendo desafíos, esta vez muy interpeladas, a pensar una propuesta de clase con esta modalidad virtual. Así que también lo disfrutamos mucho y esperamos que sea una propuesta en la que podamos construir juntos también. Bueno, hola chicas y chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo van llevando estas condiciones de cursado? Bueno, yo soy Luciana Schneider, como me presentó Laura. Solo quería agregar a la presentación que nos conocemos siendo ayudantes del profe López Molina, que en ese momento era profe de los trabajos prácticos. Y bueno, y de ahí seguimos un itinerario de docencia juntas. Bueno, no sé si los chicos se quieren presentar, los chicos y las chicas ayudantes. Les damos la voz. Bueno, creo que me toca a mí empezar. Hola, soy Lucía Sánchez, ayudante de la profe Luciana. Hola a todos, soy Ezequiel, ayudante de la profe Luciana. Hola, soy Lucía, ayudante de la profe Lu Schneider. Hola compas, soy Emma Gastaldi, ayudante de la profe Luciana. Hola chicos y chicas, yo soy Constanza, ayudante de la profe Luciana Schneider también. Hola, yo soy Maga, soy ayudante de la profe Laura. Hola, yo soy Geraldina y también soy de la comisión de la profe de Laura Romero. Hola, yo soy Natalia y soy adscrita de la profe Laura. Hola, yo soy Jazmín y soy ayudante de la profe Laura. Hola, yo soy Lucía y soy ayudante de Luciana. Mi nombre es Emiliano y soy adscrito en la comisión de Laura. Hola, yo soy Juli y soy ayudante también de la profe Luciana. Bueno, estamos todos y todas. Bueno, queríamos invitarles a compartir una situación experimental, ¿sí? Es un ensayo, lo hacemos todos los años en la comisión, pero obviamente que en vivo y en directo. Esta vez intentaremos hacerlo de manera virtual. No sé si logran ver ahí unas láminas en distintos idiomas y dos preguntas. Una dice, ¿de qué creen que habla el texto? Y otra dice, ¿qué los llevó a pensar eso? En la primera lámina nos parecía que hace referencia a un medicamento chino debido a la forma del envase y, bueno, y las letras escritas por arriba parecen ser algo así como las instrucciones como del medicamento. Y en la imagen del lado, la de los animales, pensamos que es una especie de enciclopedia, más que nada para niñas, ya que predominan las imágenes y no tanto el texto. Queríamos empezar con, bueno, con disponer una situación experimental que implica de algún modo una recreación de una posible escena de un niño o una niña que trabaja cognitivamente, hace un esfuerzo cognitivo por comprender un texto, ¿sí? Y de allí todo lo que se pone en juego, ¿sí?
Y podemos recuperar aquí un montón o una serie de categorías teóricas sobre las que Piaget, nos esclareció. Por un lado, estamos frente a una situación de interacción, ¿verdad?, entre una sujeta, en este caso, la Juli, y un objeto de conocimiento, ¿sí? La Juli, como sujeta, desplegando cierta actividad sobre este objeto de conocimiento, es decir, mirándolo, explorándolo, comparándolo, atribuyéndole significado. De hecho, Piaget dice que para conocer los objetos, el sujeto tiene que actuar sobre ellos y por consiguiente transformarlos, tiene que desplazarlos, conectarlos, combinarlos, separarlos y juntarlos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya nos introducimos en el terreno de cómo conoce un sujeto, ¿sí? Entonces, tenemos una primera premisa que es, para conocer, ese sujeto tiene que actuar sobre el mundo, ¿sí? Luego tenemos una segunda premisa que tiene que ver con que todo conocimiento empieza cuando la acción significa el mundo. ¿Y cómo la acción significa el mundo? Bueno, interpretándolo desde lo que ya conoce, desde lo ya conocido. Y a ese sistema de acciones y a ese pequeño nivel de organización de lo ya conocido, Piaget lo denomina esquema de acción, ¿sí? Es un sistema de actos o un conjunto organizado de acciones, ¿sí? Desde la cual interpretamos el mundo, ¿sí? Y aquí también hay podríamos introducir también un término muy valioso dentro de la teoría piagetiana, que es el mecanismo de asimilación, ¿sí? Porque asimilar para Piaget no es solo integrar un objeto del mundo a esquemas previos, sino que también tiene que ver con la actividad de significar el mundo por la acción, ¿sí? Es un acto dirigido a las cosas, ¿sí? Entonces, pudimos asistir cómo, de algún modo, Juli, al interpretar estas imágenes, tratando de decodificarlos, pone en juego la asimilación, ¿sí? Significa este nuevo objeto que está frente a sí. Entonces, así se van sucediendo los intercambios entre sujeto y objeto de conocimiento. Así, digamos, siguiendo esta secuencia, se va desplegando de a poco el proceso de construcción del conocimiento. ¿Cómo? Siguiendo una secuencia que es desde una especie de equilibrio más o menos estable, sucedido por un desequilibrio cognitivo que tiene que ver con, bueno, precisamente lo que nos produce estar frente a una situación desconocida, sobre la cual no sabemos cómo decodificarla, y produce, de hecho, una especie de perturbación, ¿sí? Luego, digamos, esta perturbación es autorregulada, digamos, el sujeto despliega mecanismos que permiten autorregular o autocompensar esa situación de perturbación, y a este nuevo proceso Piaget lo denomina reequilibración. Por lo tanto, digamos, este proceso ininterrumpido de construcción, digamos, lo podemos concluir en que este es un proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Y que está, digamos, atravesado por estas etapas, por esta secuencia, por esta sucesión de momentos de precario equilibrio, perturbaciones y sucesivas reequilibraciones, ¿sí? Bien.
Ahora nos gustaría compartir con ustedes algunos testimonios de ayudantes. Esos testimonios tienen que ver con qué marcas ha dejado Piaget en su trayectoria universitaria. El primero de los testimonios o de las marcas que Piaget dejó en nosotros es el testimonio de Juli, que dice que de la lectura de Piaget me interesó principalmente su desarrollo acerca de los conceptos de asimilación y acomodación. Me ayudaron a comprender que somos sujetos en constante transformación, que vivimos asimilando y acomodando conocimientos a nuestros propios esquemas y experiencias. Piaget y su teoría me permitieron conocer de manera más completa el desarrollo de la inteligencia humana. Otro de los testimonios es el de Lou Marsetti, que dice que de Piaget me interesó su forma de pensar el conocimiento como acción, al sujeto como un constructor, y además su capacidad para responder un interrogante de origen epistemológico, creando una nueva teoría psicológica. Y uno más, que es mi testimonio propio, que dice que conocer la obra de Piaget me ha permitido tomar distancia de la soberbia de pretender que todo el mundo debería razonar del modo como yo lo hago. Bueno, otro de los testimonios es el de Luz Sánchez, que dice lo siguiente. De la lectura de Piaget me resulta interesante la idea de una inteligencia que se construye a partir de la acción. Creo que esta idea implica dejar de lado la concepción de una inteligencia innata o heredada al evaluar académicamente un niño para poner el foco en el desarrollo particular de ese determinado sujeto. Es decir, me sirvió para pensar de otra forma el caso a caso. Un quinto testimonio también es el de Lu Barbero, que dice lo siguiente. Leer a Piaget me hizo repensar el modelo educativo tradicional, que ve al alumno como alguien que incorpora pasivamente los conocimientos, ya que propone que el conocimiento es un proceso activo de construcción y transformación dialéctica del sujeto y el objeto. Otro de, los testimonios es el mío, en donde planteo que de Piaget me parece interesante rescatar que su interés no es ser normativo en la ciencia. Le interesa explicar más que dirigir, estando siempre constituyéndose y no dando por acabado su aporte. En fin, es su actitud y visión ante el universo de la ciencia lo que considero como una de las cosas que más me quedaron resonando. Mi comentario alude a, principalmente basado en una frase de Castorina, de los textos que tenemos, que plantea que existe una continuidad entre el modo de conocer de un niño de 4 o 10 años, el adulto y el científico, y que ésta no reside en el contenido de las ideas, sino en el modo que éstas se producen, en el mismo mecanismo funcional de la acción cognitiva con el mundo, dejándonos como conclusión, precisamente, que no hay más formas más puras o más desarrolladas de conocimiento, sino que éstas solo dependen de cómo se organiza lo conocido. Así siempre debemos dudar cuando creemos tener el conocimiento total sobre algo. Buenísimo. Bueno, seguimos escuchando a los otros chicos. Natalia, ¿querés contarnos tu experiencia, tu marca, tu huella que te dejó Piaget? Sí, para mí estudiar a Piaget significó ampliar la mirada en relación a los procesos de aprendizaje y actualmente esta teoría me invita a recrearla y a pensar intervenciones desde un enfoque constructivista. Maga, Emiliano. Sí, podemos agregar que reconocer los aportes de Piaget significa pensar de otra manera la inteligencia,
sobre todo la inteligencia de los niños, y también es un testimonio de investigación, ya que considero que ha sido siempre fiel a sus búsquedas, a sus preguntas, y eso le permitió abrir y recorrer aportes tan significativos en la ciencia, ¿no? Bueno, yo más o menos agregando lo que dijeron los compañeros, es también esta concepción, cómo influye en la concepción de las infancias, o sea, también entender que no hay una respuesta correcta o un déficit por eso mismo, sino que hay un proceso detrás de una respuesta de la propia singularidad original de cada persona. Sin duda es un autor que constituye uno de los pilares teóricos fundamentales de la cátedra, como lo presentamos, como está presente en el programa, fundamentalmente por la potencia de sus explicaciones, porque es considerado uno de los grandes titanes, como decimos siempre en clase, junto con otros autores, y fundamentalmente porque es revolucionario en cuanto a cómo entender el pensamiento infantil, ¿sí? Bueno, los invitamos ahora entonces a continuar trabajando los conceptos. Nos pareció interesante esta idea de buscar en cada uno qué experiencia subjetiva, ¿sí?, podríamos encontrar a partir de poder trabajar este autor, que sin duda nos ha provocado efectos muy importantes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conocer, y por lo tanto también en nuestra forma de enseñar y fundamentalmente de aprender. Así que bueno, los invitamos a seguir pensando juntos. Buenísimo, Laura. Sí, exactamente. Bueno, yo, digamos, recuperando un poco todas las categorías que pusieron a circular, los comentarios de los chicos y de las chicas, bueno, ahí, digamos, ya hemos dado cuenta de algunas: asimilación, digamos, acción, conocimiento, esquemas de acción, etcétera. Ahora nos gustaría vincularlo con un fragmento de infancia, también mencionaron infancia, ¿sí? Con un fragmento de infancia un tanto peculiar, que es una escena del Chavo. Nos gustaría que la viéramos para, bueno, para ver si podemos vincular estas categorías teóricas con algunas de las respuestas caricaturescas del Chavo. Bien, vamos a iniciar con las clases de inglés. Ah, sí, el inglés sí es fácil, porque nada más dices las cosas al revés y ya. ¿De dónde sacas que en inglés nada más dices las cosas al revés y ya? Sí, por ejemplo, para llamar a un niño, en vez de decirle ven, le dicen boy. Es que niño en inglés se dice boy. Sí, cierto, y niño se dice boya. Pregúntame a mí. Muy bien. A ver, Popis, ¿cómo se dice amarillo en inglés? Amarillo. Muy mal. No. Amarillo se dice yellow. ¡Ay, qué bruto! Póngale 0. ¿Por qué le voy a poner 0 si contestó correctamente? No es cierto, porque él dijo hielo, y el hielo no es amarillo, es blanco. Según, ¿qué tal si es raspado de piña? Yo por Ya, silencio. Ñoño contestó correctamente. Profesor, a mí no me ha preguntado. A ver, Godínez, dime cómo se dice en inglés azul. Blue. Bien. ¿Y azul fuerte? Blue Demon. ¡Ay, qué mal! ¡Pero qué mal! Popis. ¿Café? Con 2 de azúcar, por favor. Mejor vamos a pasar a los animales. Este se llama ñoño. Míralo ahí. Yo digo los nombres de los animales, pero en inglés, no en español. Digo, no, perdón.
Perdón. Vamos a ver. Popis. Presente, querido profesor. ¿Cómo se dice en inglés conejo? Rabbit. Si será inmensa. El profesor preguntó por todo el conejo, no nada más por el rabito. Tú tienes muchas ganas de contestar, ¿verdad, Chilindrina? No, mejor otro día, gracias. No, ningún otro día. Ahora mismo vas a contestar. Dime cómo se dice perro. Peluchín. ¡No! Sí, yo tengo un perrito que se llama Peluchín. Sí, pero yo hablo de todos los perros en general. ¿En general? Sí. Mejor en preferencia. Mejor cállate. Perro se dice dog. Ah, pues sí, dog. Ah. A ver, ñoño, ¿cómo se dice león? Lion. Bien. ¿Y gorrión? Corralion. Muy mal. Chavo, burro. Usted lo será. ¿Que cómo se dice burro en inglés? Ah, profesor. Yo quiero que me pregunte cómo se dice profesor, porque lo que yo me aprendí es cómo se dice profesor. Está bien. Dime cómo se dice profesor en inglés. Teacher. ¿Y profesora? Catcher. No. Teacher. ¿Es lo mismo? Claro, teacher es una palabra que no tiene género. Por lo tanto, es exactamente igual profesor que profesora. ¿Entendiste? Sí, profesora. Bueno, bueno, un modo un poco caricaturesco de reconocer algunas de estas nociones. Por ejemplo, bueno, estoy pensando que nos faltó el ta, 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 ta. Bueno, retomando, lo que quería decir era que nos parecía muy gráfico reconocer en el Chavo bueno, los esquemas de acción, por ejemplo, estos sistemas de actos que se transfieren de una situación a otra, ¿no? Y notar cómo cuando para el Chavo hablar en inglés supone, digamos, decir todo al revés, está, digamos, transfiriendo lo que ya sabe a situaciones nuevas. Lo mismo hace al final con teacher y catcher, ¿no? Por otra parte también, digamos, para reforzar esta cualidad de la asimilación que tiene que ver con atribuir al objeto un significado, dice Piaget que la asimilación tiende a incorporar los elementos externos que les son compatibles. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que, otra vez, implica la asimilación interpretar desde donde yo ya sé, ¿sí? Desde lo que yo ya sé. Por ejemplo, en el caso del Chavo, él sabe que hablar en inglés es hablar al revés. Por suerte existe el mecanismo complementario que es la acomodación y que permite ajustar las estructuras, los esquemas previos en función de la realidad, y eso opera como contrapunto, porque si no, todo sería una interpretación ilimitada, ¿sí? Bueno, y a propósito de seguir con las escenas infantiles, con la lógica infantil, con el modo de razonamiento infantil, que es algo de lo que Piaget pudo dar bien cuenta, ¿no? Y que a mí me parece algo muy interesante como aporte. Vamos a otra, digamos, escena de la infancia, que es, en este caso nos la aporta una viñeta de Tonucci, un pedagogo y dibujante italiano. A ver si la Lu nos puede compartir en pantalla la viñeta. Nos permite
Bueno, se los leo porque tal vez no se entiende bien en la pantalla, pero a ver. Si amar hace amado, si comer hace comido, si partir hace partido, si salir hace salido, quiere decir que hay dos grupos de verbos, los acabados en ar, con participio en ado, y los demás en ido. Por lo tanto, descubrir se hará, he descubrido, dice el personaje de la viñeta. Y aparece una voz de una profesora, seño, docente, descubrido, no, se dice descubierto. Y bueno, se va como cabizbajo, de capa caída, el personaje, el niño personaje, ¿no? Bueno, es un gráfico que ilustra, digamos, muy cabalmente, bueno, la importancia del error en la construcción del conocimiento, el error que está dando cuenta de que hay un razonamiento propio detrás de ese equívoco, y que es un razonamiento distinto del razonamiento adulto, que tiene sus propias lógicas, su propia particularidad. No sé, Laura, si vos querés comentar algo. Bueno, no, solo agregar, como vos decías, Lu, que el error tiene una significación muy particular en la teoría de Piaget, y hay un cambio también muy interesante a partir de estos planteos, donde el error ya no va a ser considerado algo que el niño hace mal, sino un déficit, no una falta, digamos, en el proceso de aprendizaje, sino que por el contrario, nos muestra las aproximaciones que va haciendo el niño a partir de las interacciones con el objeto. Y en este caso, estos ejemplos que planteamos, que fundamentalmente sabe muchísimo acerca del lenguaje escrito, por ejemplo, ¿sí? Ya ha adquirido las regularidades de este sistema de escritura. Sin embargo, bueno, se encuentra con que hay verbos irregulares, y por eso, a partir de allí, bueno, deberá hacer nuevas aproximaciones, poner en juego los esquemas, hasta que finalmente los incorpore como esta noción de verbos irregulares. Pero por eso entonces es uno de los conceptos fundamentales esta concepción del error como error sistemático. Buenísimo, Lau. Bueno, de aquí podemos ir pasando a ver otras imágenes, otro video. ¿Querés presentarlo vos, Lau, al videito? Bien. Bueno, acá también trajimos hoy para compartir una actividad que con el equipo solemos usarlo también en las clases llamadas presenciales. Se las traemos ahora, les proponemos que lo vean. Es un video muy breve y a partir de allí hacemos una pequeñísima actividad y comentarios. Bebé leyendo.我去把这些掉了，哎，哦，stavi tu, čitaj. Ajde. Bueno, seguramente todos habrán presenciado alguna escena similar. Esta nos gusta mucho y nos parece que podemos ponernos a pensar, poner en tensión algunos conceptos también de la teoría de Piaget. Bueno, la pregunta sería, ¿qué hace posible esta escena?
A ver, los invito a compartir a algunos de los chicos algunas ideas. ¿Por qué? ¿Qué hace que esto sea posible? Bueno, yo estaba viendo y veía a la bebé cómo lo miraba el papá, parece que era el papá el que estaba ahí. Hay como cierta complicidad en esa escena. Creo que también para que la bebé pudiera hacer o representar esa situación debe haberla visto, de haber visto a algún adulto en su casa leyendo y por ende poder imitar de alguna forma esa situación. También imita la risa de su papá cuando se ríe, así que bueno, me parece que eso es importante. El bebé está en un momento del desarrollo que le permite poder agarrar las hojas, está sentado, mantiene la cabeza, la gira, entonces la cuestión biológica, bueno, del desarrollo también está presente ahí. Eso. Bien. Sí, bueno, lo que dice Natalia nos da pie a pensar en los factores del desarrollo, ¿sí? ¿Qué hace posible esto? Sin duda es una gran complejidad para poder explicarlo, ¿no? Algo tan sencillo. Los factores de desarrollo, según Piaget, son entonces una conjunción, ¿sí? No podemos pensarlo solamente a partir de una dimensión, ¿sí? Como dice Natalia, lo físico es fundamental, y sí, la maduración es fundamental, es una condición necesaria, pero por sí sola no ayuda, no alcanza, ¿no? A explicar esta complejidad que vimos en esta escena. Tampoco la experiencia, poder agarrar los objetos, sí, fundamentalmente, poder interactuar, pero también es una condición necesaria que no alcanza a explicarlo. Dentro de la experiencia, Piaget distingue diferentes experiencias, ¿no? La del contacto directo con los objetos, la abstracción que puede hacer el niño de las propiedades de los objetos, y también otro tipo de experiencia que ya es la lógico-matemática, por ejemplo. Pero es otro factor que debe ponerse en juego junto con otros más. Y fundamentalmente también la otra cuestión que vos nombrabas, que es, bueno, parece que es el papá, ¿sí? Parece que había un otro ahí que interactuaba, al cual ella en algún punto le devuelve, y las respuestas de este otro generaban todavía más, ¿no? Entusiasmo y más fuerza en lo que hacía. Sin duda estaban remitidas directamente, ¿sí? A ese otro. Pero Piaget va a decir que falta otro factor, que es el cuarto, que es el de la equilibración, la autorregulación, que es el factor que organiza todas esas estructuras y que justamente las organiza ante las perturbaciones. Entonces, este es un video tan breve y tan sencillo, nos ayuda a comprender entonces los factores del desarrollo según la teoría de Piaget, como una cuestión compleja, como una conjunción de distintas, podríamos llamarle, estructuras, ¿sí? Que requieren ser equilibradas y autorreguladas. Piaget va a explicar el desarrollo de esta manera, ¿sí? Como en grandes estructuras que se van organizando, que se van integrando. Él menciona las etapas que ustedes ya conocerán seguramente, lo han visto en psicología evolutiva, que tienen ciertas características estas etapas. Ustedes saben que el orden de sucesión es lógico, no es cronológico, que cada una en sí implica una estructura y cierto grado de equilibración, y que a su vez cada estructura, ¿sí? Se va en algún punto, se reconstruye con la siguiente estructura, y siempre hay un orden de complejización cada vez mayor. Esto lo relacionamos también, ¿no?, con esta concepción que mencionábamos al principio de inteligencia, ¿sí? Como principalmente como adaptación, como una inteligencia que implica la construcción de las estructuras. Profe, a mí me gustaría comentar sobre lo que decía usted sobre que no hace falta solo desarrollo, que hay uno de los textos del libro de García que hablaba precisamente de que históricamente se construyó la imagen de Piaget como desarrollista, como psicólogo de los estadios, y la interacción social es uno de los 4 grandes criterios que establece él,
y precisamente que la bebé intente leer eso, esa motivación es como usted dice, mediada por ese otro, que creeríamos que sería el padre, y que eso puede posibilitar una aceleración del aprendizaje, como puede ser el aprendizaje que se hace con los libros, o con la lectura, o el interés por dibujar, o un aspecto que nosotros, si fuéramos solo seguidores del desarrollo, no podríamos calificar. Sí, está muy bien lo que vos traes, tiene que ver con una de las críticas que muchas veces se le ha hecho a Piaget, que no tiene en cuenta lo afectivo, y en realidad él va a señalar que es el motor de este desarrollo, ¿sí? Lo madurativo solamente, no, como decíamos al principio, no alcanza, si bien es muy necesario porque le posibilita toda una serie de interacciones, ¿no? Y de acciones sobre el objeto, pero está muy bueno que lo traigas ahora porque él lo pone incluso como uno de los aspectos que puede hacer esta sucesión de las etapas sea más acelerada o menos acelerada, ¿no? De acuerdo a la interacción social. Bueno, y entonces, ya para ir cerrando, buenísimo, y para tal vez vincular todo lo que estuvimos planteando hasta aquí. Bueno, Laura recién hablaba de los factores del desarrollo, hablaba de cómo se van integrando y complejizando las estructuras. Anteriormente hablaba yo con un chavo, con la primera actividad de, bueno, de la acción como el primer paso, digamos, la acción de significar como un paso hacia la construcción de conocimiento, y cómo en ese pasaje, digamos, de la acción a producir conocimiento, se ponen en juego numerosos mecanismos, procesos, de los cuales, digamos, Piaget los designa, por ejemplo, al de asimilación, acomodación y organización, como que son las invariantes funcionales, ¿no? Que le dan una continuidad funcional tanto a un científico o científica que produce y adquiere conocimiento, como a un niño, un bebé o una bebé, como lo acabamos de ver, ¿no? Esta sería la respuesta, todos estos procesos serían la respuesta a la pregunta ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento? Bueno, y para ir cerrando, una cosita antes, que me gustaría leerla, solamente es un comentario de Emilia Ferreiro. Ella dice, digamos, cuando veía el videito de la bebé leyendo, me inspiró, o me recordó esta frase de Emilia Ferreiro, ¿no? Ella dice que los chicos tienen la mala costumbre de no pedir permiso para aprender, y también dice, frente a una pregunta que le hicieron si se debe enseñar a leer en un jardín de infantes, ella comenta, está mal planteada la pregunta porque presupone que los niños empiezan a leer cuando los adultos lo deciden. Sin embargo, las letras y las palabras forman parte del paisaje urbano. La lectura es un sistema de representación de la realidad. Bueno, y de aquí pasamos a otro sistema de representación de la realidad, no sé si es otro, pero digamos, también son las palabras, son las letras, y de allí a un cuento. Para cerrar, por un lado, para dialogar con el equipo que elaboró la primera clase de Piaget, un equipo que estaba a cargo de la profe Zamproño y el profe Moraschetti, que también cerraron con un cuento. En este caso, queremos cerrar con un cuento del mismo libro que tomaron ellos. Este cuento se llama Cosa de Dragones, es de Gustavo Roldán, y lo traemos porque nos parece pertinente. Ya les vamos a explicar por qué. Ahí Lu Barbero va a leer el cuento. Los dragones aman las cosas inútiles. Sienten una especial ternura por todo lo que no sirve para nada, y una secreta admiración. Si las cosas inútiles están ahí, algún mérito deben tener.
como las hojas secas, en especial las hojas secas que tienen un agujero para mirar y descubrir lo que antes no se había visto. No es que las cosas no estuvieran, pero miradas a través del agujero de una hoja seca son otras cosas. Por eso los dragones esperan el otoño con entusiasmo. Saben que va a ser una época de descubrimientos. Bueno, gracias. Nos parece que es pertinente este cuento porque nos permite redescubrir las cosas que siempre estuvieron así, pero que a través de la reorganización o de otras preguntas realmente podemos cambiar la mirada, ¿no? Verlas de otro modo. No sé si la Luz Sánchez quiere mostrar las imágenes. Son imágenes de una actividad que hicimos en una escuela en el primer año. En el marco de la cuarentena fue una dedicatoria a los chicos de primer año que cumplen en otoño y que no pudieron celebrar sus cumpleaños como hubiesen querido, por la razón de estar, digamos, en cuarentena. Bueno. Con esta imagen nos despedimos. Vamos cerrando. Les vamos a dejar una tareita en el aula virtual. No sé si la quieres decir algo para cerrar. Sí, cerrar y abrir, porque vamos a abrir el juego, después a pensar algunas frases. En realidad toda esta propuesta estuvo muy atravesada por, me parece, la situación que estábamos atravesando, ¿sí? De, bueno, cómo enseñar en estas condiciones y qué huellas teníamos, sobre todo de esta teoría a partir, ¿no?, del constructivismo y cómo generar propuestas de aprendizajes y enseñanzas donde pudiéramos construir juntos y aproximarnos, y que lo virtual en algún punto, no digo que nos aleje, pero a nosotros, a mí particularmente como docente, bueno, me desafía, como dije al principio, a pensar este acercamiento y esta reflexión conjunta. Creo que aprendimos mucho también haciéndolo y en este mismo momento, y algunas de las cuestiones que queremos es abrir con algunas frases de Piaget para después seguir el juego y que vamos a interactuar cada uno después seguramente en los grupos. Pero sí vamos a lanzar a la reflexión. Y esta última actividad, la verdad que ahora viéndola en la pantalla y demás, es bastante, creo que emociona también, ¿no?, poder ver esta mirada y relacionándolo con Piaget, digo, cómo nos sigue enseñando que preguntarse sobre lo obvio o sobre aquello que parece obvio, abre posibilidades de construir, reconstruir, abre también a pensar, bueno, cuál es el lugar de la teoría, que también es algo que vamos a trabajar más adelante en el programa, cómo poder, se trata de poder generar nuevas preguntas, y que esto es posible cuando uno puede construir nuevas miradas. Entonces, destacar entonces estos conceptos fundamentales de Piaget, como la posibilidad de conocimiento a través de la acción, de la interacción, este carácter también interdisciplinario y colectivo de la experiencia de aprendizajes y de enseñanzas. Así que dejamos entonces la propuesta ahora de compartir algunas frases que nos parecen que son muy representativas de esta teoría. Yo voy a leer una para en algún punto despedirme de esta instancia y después le vamos a presentar otras. Dice Piaget: el equilibramiento por autorregulación constituye así el proceso formador de las estructuras que hemos descrito, cuya constitución puede ser seguida por la psicología del niño, no en abstracto, sino en la dialéctica viva y vivida, con lo que se enfrenta cada generación con problemas incesantemente renovados, para llegar a veces los sujetos, en definitiva, a soluciones que pueden ser algo mejores que las de las generaciones precedentes. Bien, me pareció como justo para este momento, ¿sí?, donde estamos enfrentándonos entonces a estas situaciones y construir propuestas conjuntamente. Gracias a todas y a todos, y nos vemos en una próxima.
Gracias por compartir y estar ahí. Y gracias al equipo que ha colaborado tanto. Sosteniendo. Chao. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Chao. Un aplauso. Bueno.